Hola, en este video vamos a aprender cómo trazar la mediatriz de un segmento, en la mediatriz de un triángulo también, y hallar el circuncentro y la circunferencia circunscripta. Acá tenemos un segmento AB de cualquier medida, y para trazar la mediatriz tenemos dos opciones. Recordamos que la mediatriz es una recta que es perpendicular al segmento, o sea que forma 90 grados con el segmento, y que pasa por su punto medio, o sea que lo divide a la mitad al segmento. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, podemos medir el segmento, marcar la mitad y con una escuadra ayudarnos a formar una recta de 90 grados. Ese método puede ser válido siempre que podamos dividir exactamente el segmento a la mitad, ¿sí? Dependiendo de la medida del segmento, que no sea un número que nos quede aproximado y no exacto. La otra forma en la que no tenemos que dividir, o si no tenemos una escuadra, es utilizando un compás, que es la más usada. Para trazar una mediatriz usando un compás, lo que vamos a hacer es hacemos centro, apoyamos el compás en uno de los extremos del segmento y abrimos el compás un poco más de la mitad, no importa la medida, siempre que pase la mitad del segmento. Luego de que tenemos la amplitud, hacemos un arco. Después, sin cambiar la amplitud del compás, manteniendo la misma amplitud, cambio al otro segmento y hago otro arco. Como ven, los dos arcos se cortan en dos puntos. Por esos dos puntos voy a trazar una recta y esa recta es la mediatriz de este segmento AB, ¿sí? Si ustedes se fijan, quedó de 90 grados, ¿sí? Lo puedo corroborar, quedó de 90 grados y quedó exactamente dividido a la mitad. A un triángulo nosotros le podemos trazar tres mediatrices, una en cada lado. Vamos a ver qué sucede si nosotros trazamos las tres mediatrices de un triángulo. De la forma en que lo vimos, apoyo en un extremo, voy a trazar primero la mediatriz de AC. Hago un arco y sin cambiar la amplitud, hago otro arco. Y aquí donde se cortaron los dos puntos, trazo la primera mediatriz, que es la mediatriz de AC. Voy a escribir acá abajo, mediatriz de AC. Así voy sabiendo cuál es la mediatriz de cada lado. Ahora voy a hacer lo mismo con el lado BC. Apoyo el compás en un extremo, abro un poco más de la mitad, trazo un arco. Tengo que tener cuidado acá porque los arcos se me empiezan a entreverar. Tengo que prestar atención a qué arco corresponde lo que estoy trazando. Por eso lo mejor es trazo los dos arcos e inmediatamente trazo la mediatriz antes de que se me entreveren los arcos. Acá tenemos la mediatriz de BC. Y por último, voy a trazar la mediatriz de AB. De la misma manera, apoyo en un extremo, hago un arco y apoyo en el otro extremo. Y hago otro arco.
Ahora voy a trazar la mediatriz, la tercera mediatriz, y si hice bien todo, no me entreveré, esta sería la mediatriz de AB. Puedo fijarme que las tres mediatrices se cortan en un punto, en un mismo punto. Ese punto se llama circuncentro. Lo voy a marcar acá con rojo para que se vea mejor. Este punto se llama circuncentro. Es el punto de intersección de las tres mediatrices. Vamos a ver qué sucede si yo apoyo el compás en el circuncentro y llevo el lápiz del compás a uno de los vértices del triángulo y trazo una circunferencia. Fíjense que si observo la circunferencia pasa por los tres vértices del triángulo. Esa circunferencia se llama circunferencia circunscripta. Circunferencia circunscripta. Porque su centro es el circuncentro, ¿sí? Entonces le llamamos circunferencia circunscripta. Es una circunferencia que el centro de la circunferencia es el circuncentro de un triángulo, o sea, el punto de corte de las tres mediatrices, y los tres vértices del triángulo pertenecen a la circunferencia. Vamos a ver también ahora en este video cómo trazar la bisectriz de un ángulo para luego también trazar las bisectrices de un triángulo. También para eso me voy a ayudar con un compás. Recordamos que la bisectriz es una semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y divide al ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí? Divide el ángulo a la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trazar una bisectriz? Voy a ayudarme con un compás también. Voy a apoyar el compás en el vértice del ángulo y con cualquier amplitud, no importa, voy a hacer un arco que va a cortar a los dos lados del ángulo. Fíjense que este arco cortó en este punto y en este punto. Los voy a marcar para que se vean un poquito mejor. Corto acá y acá al ángulo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a apoyar el compás, ¿sí?, con cualquier amplitud en uno de esos puntos en donde el arco cortó al lado del ángulo. Y voy a hacer también un arco. Ahora sí, sin cambiar la amplitud del compás, como cuando hicimos la mediatriz, sin cambiar la amplitud del compás, paso al otro punto que cortó el lado y hago otro arco. Fíjense que esos dos arcos se cortaron en un punto. Ahora entonces voy a trazar la bisectriz. ¿Cómo la voy a trazar? Desde el vértice, porque dijimos que es una semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo, desde el vértice y que pase por el punto de corte de esos dos arcos. Esta es la bisectriz del ángulo AOB. ¿No? Bueno, ahora vamos a trazar las tres bisectrices de un triángulo para ver qué sucede. De la misma manera que lo hicimos recién, vamos a ir ángulo por ángulo. Empiezo con el ángulo C, apoyo el compás en el vértice C, hago un arco que corte los dos lados del ángulo,
del triángulo en este caso, apoyo en uno de esos puntos, trazo un arco y sin cambiar la amplitud, paso al otro punto y trazo otro arco. Aquí ya tengo la primera bisectriz. Ahora vamos a anotar acá, esta es la bisectriz del ángulo con vértice en C. Vamos ahora a apoyar en B. El mismo procedimiento, el arco que corta los dos lados. Luego los dos arquitos, uno de cada lado. Y desde el vértice B trazo la semirrecta que pasa por el punto de corte de los arcos. Esta es la bisectriz del ángulo con vértice en B. Y ahora el último, el ángulo con vértice en A. Otra vez el mismo procedimiento, trazo el arco que corte los dos lados y puedo alejarme un poquito para no entreverarme con los otros arcos. Trazo dos arcos, uno desde cada punto de corte. Y ahí trazo la bisectriz con vértice en el ángulo A. Fíjense que las tres bisectrices pasa lo mismo que nos pasó recién con las tres mediatrices. Las tres bisectrices se cortan en un mismo punto. Ese punto de corte de las tres bisectrices se llama incentro. Y si yo tomo con una escuadra, me va a ayudar, trazo un segmento o busco el punto que de uno de los lados apoyo la escuadra, ¿sí? Que quede derechito acá con uno de los lados, y trazo un segmento que pase o que tenga como extremo el incentro y uno de los lados, uno de los puntos de uno de los lados, ¿sí? O sea que este segmento es perpendicular al lado AC en este caso, podría haberlo hecho para el lado BC o para el lado AB. Si yo considero este punto, vamos a marcar este punto acá del lado, vamos a ponerle P, tomo el compás, apoyo el compás en el incentro y llevo el lápiz hasta ese punto P, y ahora trazo una circunferencia Fíjense que esta circunferencia me queda como por dentro del triángulo, ¿sí? Y toca a los tres lados del triángulo en un único punto. O sea, es decir, esta circunferencia es tangente a los tres lados del triángulo. Esta circunferencia, que tiene centro en el incentro, ¿sí? Y es tangente a los tres lados del triángulo, se llama circunferencia inscripta. ¿Ah? Bueno, espero que hayan entendido.